cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Hola amigos viajeros, bienvenidos a este su nuevo canal de viajes y turismo Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y a partir de ahora estaré con ustedes y compartiremos juntos vivencias y aventuras de viaje. Visitaremos lugares mágicos y maravillosos por diferentes países y escenarios del mundo. Esta es la primera de muchas publicaciones que compartiré con ustedes y espero que sean de su agrado y de gran ayuda al momento de planear su próximo viaje. Acá les iré mostrando lo fácil que es viajar por el mundo y por su propia cuenta. Me tomó algún tiempo tomar la decisión de hacer públicas mis experiencias de viaje. En muchas ocasiones dudé en hacerlo, pero finalmente aquí estoy compartiendo con ustedes. Quiero decirles que viajaré en su compañía y de forma virtual, por los lugares más maravillosos y hermosos de nuestro planeta Tierra. Compartiremos aventuras por países de América, Europa, Asia y África y visitaremos sus sitios más importantes y representativos. Iremos a museos, lugares arqueológicos, templos religiosos. Participaremos de danzas, desfiles, actos públicos y estaremos en contacto con sus habitantes. Los invito a que una vez superemos esta crisis que está viviendo nuestro planeta, tomemos nuevamente nuestro equipaje de viaje y salgamos juntos a recorrer el mundo en busca de aventuras. Soy ciudadano colombo-canadiense y por esta razón todos mis viajes inician en el aeropuerto de Pearson en la ciudad de Toronto, en Canadá. Les pido nos den su apoyo dando un clic en el botón de suscripción y puede dejarnos también acá sus comentarios y sugerencias. Si le ha gustado nuestro trabajo, por favor, oprime el botón de me gusta. Bienvenidos a este canal. En esta oportunidad viajaremos por Marruecos, España y Portugal en 26 días. Si usted quiere seguir este recorrido como guía para sus próximas vacaciones y no cuenta con el tiempo suficiente, puede hacer este recorrido pero de forma parcial. En todo caso, puede adaptar su itinerario de viaje al tiempo de que dispone para sus vacaciones y podrá seguir este recorrido de 26 días como guía práctica. Absolutamente todos mis recorridos, una vez he llegado a un país, los he hecho en auto y con la ayuda de Google Maps y haciendo uso de la tecnología. Definitivamente es la mejor forma de conocer verdaderamente un país, de conocer su gente, sus costumbres, su comida y lugares de mayor interés. La planificación de cada viaje me toma algunos meses, pues desde el inicio hasta el final todo ha sido planeado cuidadosamente. No me gusta improvisar. Los hoteles y apartamentos ya están reservados y los lugares a visitar previamente seleccionados. Los invito a que me acompañen en este recorrido. Día a día, a medida que avancemos en la ruta, les iré mostrando el estado de las carreteras. No sientan temor si quieren viajar por Marruecos. Este es un país seguro y vale la pena conocerlo viajando por sus carreteras. Si les es fácil, recomiendo rentar un auto online y aventurarse dentro del país. Nosotros recorrimos más de 2.300 kilómetros y lo único que encontramos fue gente amable y trabajadora que nos saludaba con su sonrisa. No tema viajar por sus carreteras, son buenas vías y entre grandes ciudades encontrará autopistas,
con todos los servicios de restaurantes, estaciones de servicio, baños. Anímese, vale la pena viajar por Marruecos. Ahora, amigos viajeros, los invito a que revisemos juntos y sigamos algunos consejos para tener en cuenta antes de iniciar un viaje a cualquier destino. Vamos a analizar ahora algunas sugerencias y recomendaciones que podrán sernos de gran utilidad cuando lleguemos a Marruecos. Tengamos en cuenta que son culturas y costumbres diferentes a las nuestras. Conozcamos algunos datos de interés sobre Marruecos. Bueno amigos, antes de dar inicio a nuestro recorrido, vamos a revisar la ruta de viaje por Marruecos, España y Portugal, el cual haremos durante 26 días. Iniciaremos nuestros recorridos por Marruecos en la ciudad de Marrakech, a donde hemos arribado desde nuestros países de origen. Desde Marrakech haremos un tour de 3 días visitando las poblaciones de Ouarzazate y Merzouga, donde finalmente llegaremos hasta el gran desierto del Sahara. Regresamos nuevamente hasta Marrakech, donde continuaremos nuestro recorrido en auto hasta la ciudad de Casablanca. Continuamos en Rabat, la ciudad de Tánger, que queda sobre el mar Mediterráneo. En ferry cruzamos el estrecho de Gibraltar hasta Algeciras y retornamos en el mismo día. Continuamos por Tetuán, Chefchaouen, Fez, Meknes y bajamos nuevamente hasta Rabat, Casablanca y finalizamos nuestro recorrido por Marruecos en Marrakech nuevamente. Desde Marruecos volaremos hasta Madrid en el continente europeo. En Madrid tomaremos un auto rentado y viajaremos
hasta Sevilla. Continuando luego hasta Huelva, que queda en la frontera. Cruzamos la frontera con Portugal y visitamos Albufeira, Faro. Seguimos hasta Lisboa, que es la capital. Luego visitamos la emblemática Fátima, Coimbra y luego Porto, la ciudad de los puentes, hermosa ciudad. Atravesamos nuevamente la frontera entrando a España, a la ciudad de Salamanca. Visitaremos Toledo y finalmente llegaremos hasta Madrid, donde finaliza nuestro viaje de 26 días en esta ruta. Ahora, amigos viajeros, les mostraré una ruta opcional en Marruecos, que incluye salir desde Marrakech, pasando por Casablanca, Rabat, Tánger, Tetuán, Chefchaouen, Fez. Desde Fez pasar directamente hasta Merzoga, y bajar a Ouarzazate y terminar en Marrakech, para no ir desde Marrakech hasta Merzoga ida y regreso. Se puede hacer el circuito cerrado de esta manera. Y ahora sí, queridos amigos, iniciamos nuestro viaje por Marruecos, España y Portugal en 26 días y damos inicio a nuestro recorrido. Día 1. Tomamos un vuelo de 8 horas 30 minutos desde Toronto, Canadá, hasta la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Día 2. Viajamos durante toda la noche y acabamos aterrizando en Frankfurt, Alemania. Después de una corta escala de 2 horas, abordamos el vuelo que nos llevará hasta la ciudad de Marrakech, en Marruecos, África. Luego de un vuelo de 3 horas estamos aterrizando en el aeropuerto Menara, en Marrakech. Una vez pasado el puesto de control y recogido el equipaje, y habiendo pasado por inmigración, afuera del aeropuerto tomamos un taxi con quien negociamos antes la tarifa. Ya que en este caso no tiene taxímetro, entonces hacemos una negociación. Logramos una tarifa de $15 por el servicio y nos dirigimos directamente al hotel. Para nuestro caso es un riad. Podemos ver algunas de las principales calles de Marruecos. Un riad es un patio interior con jardín, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones. En Marruecos, estas son casas grandes, con arquitectura tradicional y que han sido remodeladas y convertidas en hoteles familiares. Son bastante cómodas y acogedoras. Su ambiente es típico y se siente como estar viviendo con una familia marroquí. Ahora vamos a descansar y recuperarnos. No hemos dormido bien en las últimas 24 horas. Día tercero. Y finalmente inicia la aventura en nuestro tercer día. La temperatura es muy agradable y el día soleado. No olvidemos el bloqueador y bastante agua, va a hacer calor. No olvidemos la camisa de manga larga, eso es muy importante. Tendremos muchas cosas para hacer hoy y bastantes lugares para visitar. Iniciaremos el día recorriendo una de las calles más importantes dentro de la Medina.
En Marruecos, una medina es la parte antigua de una ciudad, pero construida dentro de una fortificación o muralla. En todas las principales ciudades de Marruecos existen las medinas. Hemos llegado al Palacio de la Bahía, que en árabe significa brillante. Es uno de los sitios mejor conservados y de mayor interés en Marrakech. Fue construido entre 1866 y 1867 y en la mitad de la Medina. El Palacio de la Bahía cuenta con 150 salones o habitaciones, incluida la sección del harem. El Palacio de la Bahía fue construido inicialmente para el uso personal de Hamed bin Mossa, gran visir del sultán. Cada habitación está decorada en un estilo marroquí verdaderamente elegante, estuco tallado y madera de cedro con impresionantes chimeneas, los suelos y el techo en madera también de cedro pintado. A todo lo largo, el riad está rodeado de árboles de cítricos. El palacio también fue la residencia del sultán Bou Hamed, sus 4 esposas y muchas concubinas que conformaban el harem. Podemos visitar los jardines que están llenos de árboles de naranjo y hermosas fuentes de agua. Recordemos que Marruecos recibió la influencia directa de los españoles y los árabes. No podemos dejar de visitar esta maravillosa joya de la arquitectura de caracteres andaluces. Continuamos nuestro recorrido por las calles de Marrakech y dentro de la Medina. Nos encontramos con la famosa plaza de Jemaa el-Fna. La plaza de Jemaa el-Fna es la plaza central de Marrakech y es el lugar más importante de la Medina. A medida que transcurre el día, esta plaza se va transformando. ¿Y de qué forma? En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech, tanto de día como de noche. Los mercaderes con sus trajes típicos, así como la gran cantidad de puestos de jugo de naranja, especies, caracoles, frutas y mentas, complementan el escenario del lugar. En el día encontramos desde encantadores de serpientes, pasando por dentistas que exhiben sus últimas piezas extraídas, hasta domadores de monos. La plaza está rodeada de tiendas, de souvenirs, bares y restaurantes. Algunos de estos lugares cuentan con terrazas que obligan a ver la plaza desde las alturas. Al fondo podemos observar con gran imponencia la mezquita Koutoubia. Los carruajes, alados por los caballos, hacen parte del paisaje y del deleite de los turistas.
Ahora nos encontramos de frente con una de las puertas de acceso a la Medina. Luego de una corta caminata nos encontramos de frente con la mezquita Mulay el Yazid, conocida también como la Mezquita del Palacio. Fue construida en la época de Yaqub el Mansur de la dinastía de los Almohades, para recordar su victoria en la batalla militar de Al-Arak. Como no se puede entrar al recinto por sus grandes puertas, podemos observar parte del patio, sus columnas y las fuentes donde se lavan los pies antes de entrar a rezar. Desde la puerta se observa su imponencia. Alrededor de la mezquita hay vendedores de recuerdos donde antes estaban los vendedores de libros religiosos. A muy pocos pasos de la mezquita Mulay el Yazid nos encontramos con la puerta de acceso a la Medersa Ben Youssef. Entrar a este lugar es una de las mejores cosas para hacer en Marrakech. La Medersa Ben Youssef es una escuela musulmana y fue construida en el siglo XIV. El patio central es espectacular, adornado con lámparas de hierro. Las paredes son cubiertas de paneles de celiche, cedro y estuco, hechos a mano. Los arcos decorados con azulejos. Hasta el año 1960 albergaba en su interior a 800 estudiantes que memorizaban el Corán en sus 130 celdas. En el mismo lugar podemos observar las tumbas saadíes, que es un lugar sagrado donde se encuentran algunas tumbas, las cuales datan del siglo XVI, y están ubicadas cerca de una puerta donde se accede por un estrecho pasadizo. El lugar más bonito es el mausoleo de las 12 columnas de mármol. Es una verdadera maravilla. En todas estas tumbas descansan miembros de la dinastía Saadí, mientras que en los jardines están las tumbas de los sirvientes y soldados. Iniciando nuevamente nuestro recorrido en auto por las calles de Marrakech, al fondo podemos observar la imponente mezquita Qutobia. Es un edificio dedicado al culto de la religión islámica, edificado en el siglo XII. La mezquita Qutobia es la más grande de Marrakech y está adornada con ventanas curvadas, una banda de terraza cerámica y arcos decorativos. Tiene una gran plaza con jardines. El nombre de la mezquita, que quiere decir la de los libreros, hace referencia a la presencia del zoco de vendedores de los libros, que se desarrollaba en sus alrededores con más de 100 puestos. La Qutobia, como también se le llama, destaca su alminar de 66 metros de altura. Otros dicen que es de 77 metros. Es el edificio más alto de la ciudad y el monumento más representativo de la misma. Como advertía inicialmente, no insiste en entrar ni a esta ni a ninguna otra mezquita. En Marruecos solo pueden acceder a ella los musulmanes. Aquí acabamos de observar la entrada al Hotel Mamonia, que es uno de los más famosos de Marrakech. Continuando nuestro recorrido en un taxi, le pedimos al conductor que ponga a funcionar el taxímetro, le pagaremos lo que este marque y así evitaremos sorpresas al momento de pagar. Nos dirigimos a los jardines de Majorel y disfrutamos viendo la ciudad moderna con amplias avenidas bien mantenidas, limpias y organizadas.
Pasamos por el frente del castillo, del Palacio del Rey. Como podrán observar, en casi todas las calles de la ciudad hay muchas banderas. Más adelante les contaré cuál es el motivo. Y finalmente hemos llegado a los jardines Majorelle. Los jardines Majorelle son los jardines más bonitos de la ciudad. Diseñados por el francés Jacques Majorelle, fueron adquiridos en 1980 por el gurú de la moda Yves Saint Laurent. Hoy son un lugar perfecto para refugiarse del calor, sentado debajo de la sombra de sus árboles. El jardín tiene especies de todo el mundo, desde cactus, bambús y plantas acuáticas, también como cocoteros y bananeros. Sus fuentes y lagos y sus edificios de color azul hacen en su conjunto que sea realmente hermoso y hará del lugar un gran atractivo para los aficionados al video y la fotografía. Ahí está el monumento a Yves Saint Laurent. Las pilas azules. En el interior de los jardines Majorelle existe una tienda de modas del diseñador Yves Saint Laurent. Con una gran colección de cuadros y donde se pueden adquirir algunos elementos de esta casa de modas. A esta hora del día la temperatura ronda los 36 grados centígrados. No olvidemos hidratarnos muy bien. Aún nos quedan actividades por realizar el resto del día. Volvemos nuevamente a las calles de la ciudad. No es tan congestionada como muchos lo hacen creer. Y ahora llegó la hora de la oración. Recordemos que en Marruecos los musulmanes paran sus labores para orar a la 1:20 del mediodía. Es hora del almuerzo y nada mejor que un buen restaurante de comida típica. La comida marroquí es muy variada. Dentro de sus preferencias culinarias podemos destacar platos muy variados, dentro de los que encontramos el más importante para ellos es el tajín marroquí. El tajín marroquí puede ser de pollo y cordero. La ensalada marroquí es muy famosa también.
el cuscús, uno de los platos más famosos. Pan marroquí que acompaña todas las comidas, las brochetas de carne, el hummus y la kefta marroquí. Para completar la tarde vámonos de caminata y adentrémonos en las principales calles de la Medina. Encontramos un laberinto de callejuelas llenas de tiendas y algún que otro puesto de comida. Hemos entrado a El Zoco. El Zoco está ubicado en plena Medina y entrando por el lado norte de la plaza llamada El Fna. En El Zoco podrás comprar los típicos farolillos de metal, juegos de té, especias, artesanías de toda clase. El Zoco está dividido en zonas como por ejemplo el Zoco de los tintoreros con sus lanas de colores, el Zoco del henna con sus artículos cosméticos, el de la seda y algodón, el de las alfombras, el de las calderas o el Zoco nejarín con artículos de madera. Pero no olvidemos que es mejor no llenarnos de bolsas el primer día. Nuestro recorrido en Marruecos terminará nuevamente en esta ciudad, entonces mejor esperamos al regreso, compraremos los regalos para la familia y amigos. Pero si aún desea comprar algunas artesanías, no olvide aprender el arte del regateo, es conveniente para su bolsillo. Separadas por un fino velo, ocultando todo lo que es bello, ojos llenos de amargura que reflejan la tortura. Bellos labios, un monigoto, solo besan a su esposo, condenadas al silencio, muertas fuera, vivas por dentro. Ya está empezando el atardecer y se aproxima la noche. De la igualdad, de la injusticia, una sola religión, una sola Bienvenida la noche en la ciudad de Marrakech, en la plaza llamada El Fna. Todo lo que en el día era paz y tranquilidad ahora es diferente. La plaza cambia totalmente al caer la noche, desaparecen los tenderetes de la mañana y se llena de puestos de comida. Músicos improvisados y diferentes espectáculos hacen las delicias del público. Marrakech es la ciudad de Marruecos con más vida nocturna. Pasear por sus calles o cenar en uno de sus múltiples restaurantes es algo que deberíamos hacer al menos una vez en la vida. Por todo lo anterior, por el gran cambio que veremos, vamos de día y luego de noche a la plaza llamada El Fna. Es recomendable visitarla de las dos formas. Por algo será que no solo es la plaza más famosa y viva de todo Marruecos, sino también de toda África. La plaza llamada El Fna fue declarada Patrimonio Oral por la UNESCO en el año 2001. Así que, como vemos, es un lugar de esos que prometen. Los invito a que disfrutemos en vivo
este magnífico momento. plaza principal. La plaza se llama Hamá el Hamar. Es la plaza principal de Marrakech. Allá se ve al fondo la Menara, la construcción más alta que hay en todo Marruecos, 77 metros de altura. Ahora, amigos, ya estamos bastante cansados por hoy. Y después de un día tan productivo, tan agitado y lleno de disfrutes y de espectáculos, nos dirigimos hacia el Riad y hemos tomado el servicio de un mototaxi. Pero este regreso al Riad resulta casi o más divertido que todo lo realizado durante el día. Los invito a que juzguen ustedes mismos. Esto es absolutamente una locura. Nuestro conductor es un señor muy amable, simpático, bonachón.
Seguimos avanzando hacia el Riad. Casi son las 11 de la noche. Faltan 20 para las 10. Disfrutemos en vivo de este recorrido por una de las calles más congestionadas de la ciudad de Marrakech. Mañana será otro día, tenemos que levantarnos temprano. No olvide y recuerde siempre, no es recomendable conducir en lugares concurridos en Marruecos. Es todo un mierdolero en Terraco. Caballos, buses, motos, taxis, Carruajes, taxis, buses, de todo, bicicletas, es absolutamente impresionante todo. No, es absoluta locura. Ahí está Kentucky Fried Chicken. allá en esa plaza. Mira esa capital. Sí. No, son las 10 de la noche y esto es una absoluta locura. Toda la gente sale de noche. En el día vinimos a la misma plaza y había muy poca gente. Pero eran los encantadores de serpientes, la gente con micos, de animales, todo. No mucha gente. A esta hora está todo el mundo en la puerta. Se meten por todos los huecos. Oh my God. Oh, gracias, hermano. Casi nos llevamos el espejo. Ay, Dios. ¡Ese era mi amor! El conductor es un señor gordito simpático, pero se mete por cualquier hueco que le dan. Y grande. Mira eso con los niños. Alguien que ya se desvió. Esa se pega de Qué miedo, qué miedo. Yo no me dejaría quitar mi ropa. No hay huecos en las calles, pero está un poquito anulada el pavimento, entonces se pierde el pulso. Bienvenida a la aventura. Es nuestro cuarto día de tour. Vamos para el gran desierto del Sahara, uno de los destinos más importantes de todo nuestro tour por Marruecos. Nos hemos levantado temprano, pues es necesario iniciar el recorrido de madrugada. Viajaremos por 670 kilómetros de carretera en un tour que contratamos con una prestadora de servicios. El tour incluye 3 días y 2 noches, una noche de alojamiento en el desierto del Sahara, una cena y una comida. Y la porción terrestre completa incluye un paseo de dromedario por el desierto de hora y 30 minutos. El costo regular por persona puede ser aproximado de 120 a 130 euros. Viajamos en una van bastante cómoda y con aire acondicionado. Solo llevamos para el viaje un pequeño morral con lo necesario para los 3 días. El resto del equipaje lo guardan en el Riad,
pues tendremos que volver allí al regreso. Viajamos durante varias horas, pero vamos haciendo paradas a lo largo del camino, ya sea para hidratarnos, tomar un té o relajar el cuerpo. Además, para observar las muchas cosas interesantes con que nos vamos encontrando. En el trayecto encontramos ventas de artesanías y fósiles. Nos estamos adentrando de lleno en lo más profundo de Marruecos. Recorremos lugares maravillosos como la cordillera del Monte Atlas, que es la más alta de África. Esta vía se caracteriza por sus sinuosas y vertiginosas curvas en sus carreteras. Nuestro destino final es Merzouga, pero vamos haciendo paradas intermedias. La primera parada es para observar la carretera sinuosa atravesando el Monte Atlas. Nuestra meta hoy es llegar hasta la población de Ouarzazate. Estimados amigos, los invitamos a que continúen viendo este recorrido por Marruecos, España y Portugal en 26 días en nuestra siguiente publicación. سلم على رفاي عالتل والساي سلم على رفاي عالتل والساي الهم مش باين